Imagina a un hombre tan convencido de su fe, que estaba dispuesto a perseguir y destruir a quienes pensaban diferente. Un hombre temido, respetado, y a la vez odiado. Ese hombre, llamado Saulo de Tarso, jamás imaginó que un encuentro sobrenatural cambiaría su destino para siempre, convirtiéndolo en uno de los líderes más influyentes de la historia del cristianismo. Hoy conocerás la historia del apóstol Pablo, el perseguidor que se convirtió en el mayor mensajero de Cristo. En los días posteriores a la muerte y resurrección de Jesús, el mundo judío estaba convulsionado. Una nueva fe estaba naciendo, pequeños grupos de hombres y mujeres se reunían en casas, proclamando que aquel carpintero de Nazaret era el Mesías prometido. Sus voces se multiplicaban, sus milagros eran comentados en las plazas, y su amor transformaba comunidades enteras. Pero no todos estaban de acuerdo. Para muchos líderes religiosos de la época, aquellos discípulos eran una amenaza. Eran vistos como rebeldes, como herejes que alteraban la ley de Moisés. Y entre todos los defensores de la tradición, había uno que destacaba por su pasión, su inteligencia y su carácter implacable: Saulo de Tarso. Saulo no era cualquier hombre. Nació en Tarso, una ciudad floreciente del Imperio Romano, reconocida por su educación y cultura. Desde joven fue instruido en las Escrituras bajo la enseñanza de Gamaliel, uno de los maestros más respetados del judaísmo. Era fariseo, celoso de la ley, dedicado a preservar las tradiciones que habían sostenido a su pueblo por siglos. No solo conocía la palabra, la defendía con toda su alma. Su identidad estaba marcada por una idea: servir a Dios a través de la obediencia estricta. Y cualquier cosa que pusiera en peligro la pureza de esa fe, debía ser eliminada. Narrador. Fue en este contexto donde Saulo escuchó hablar de los seguidores de Jesús. Aquellos hombres decían que el crucificado había resucitado. Decían que ya no era necesario sacrificar animales, porque su sangre había redimido al mundo. Decían que ahora judíos y gentiles eran uno solo en Cristo. Para Saulo, aquello era una blasfemia. En su mente, estas enseñanzas no solo eran falsas, sino peligrosas. Podían desviar al pueblo, podían destruir lo que Dios había ordenado. Así que tomó una decisión: no permitiría que esta secta creciera. Narrador. El primer gran enfrentamiento llegó con Esteban, un joven lleno de fe y del Espíritu Santo, que hablaba con valentía sobre Jesús. Las autoridades lo acusaron de blasfemia y lo llevaron fuera de la ciudad para apedrearlo. Y allí, de pie, con mirada firme, estaba Saulo. No lanzó las piedras, pero dio su aprobación. Fue testigo del primer mártir cristiano. Mientras las rocas golpeaban el cuerpo de Esteban, Saulo pensaba que estaba defendiendo la gloria de Dios. Las últimas palabras de Esteban fueron: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y entre quienes escucharon aquella oración estaba Saulo, sin imaginar que esas palabras algún día lo perseguirían en lo más profundo de su corazón. Narrador. Después de la muerte de Esteban, la furia de Saulo se desató. La Biblia dice que comenzó a asolar la iglesia, entrando de casa en casa, arrastrando a hombres y mujeres y entregándolos a la cárcel. Su nombre infundía terror entre los seguidores de Jesús. Donde se escuchaba que había discípulos reunidos, allí aparecía Saulo para dispersarlos. Para muchos cristianos de Jerusalén, pronunciar su nombre era como nombrar la muerte. Narrador. Pero Saulo no se conformaba con Jerusalén. Su celo era tan grande que pidió cartas de autorización a los sumos sacerdotes para viajar a Damasco. Allí también habían llegado las noticias de esta nueva fe, y Saulo quería detenerla antes de que creciera más. Con soldados a su lado, marchaba seguro, convencido de que estaba cumpliendo la misión más importante de su vida: destruir a los seguidores del Nazareno. Narrador, en voz baja, intrigante. Pero lo que Saulo ignoraba era que en ese mismo camino, no sería él quien atrapara a los cristianos, sino que sería alcanzado por aquel a quien perseguía. Un encuentro que no solo lo derribaría al suelo, sino que lo levantaría para siempre con un nuevo propósito. Saulo, el perseguidor implacable, estaba a punto de convertirse en protagonista de una de las transformaciones más asombrosas de la historia. Lo que sucedió en el camino a Damasco cambiaría no solo su vida, sino el destino de millones. Saulo marchaba hacia Damasco. Tenía en sus manos cartas que le daban poder para apresar a los seguidores de Jesús. En su mente, no había dudas, era la voluntad de Dios. Su corazón ardía de celo, convencido de que estaba defendiendo la fe de sus padres. Pero, lo que él no sabía era que el Dios al que intentaba servir estaba a punto de salir a su encuentro, de la manera más inesperada. De pronto, una luz poderosa, más brillante que el sol del mediodía, lo rodeó. Saulo cayó al suelo,
cegado, aturdido. El tiempo se detuvo. Sus hombres lo miraban sin comprender. Y entonces, en medio de ese resplandor, una voz resonó, clara y penetrante. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Temblando, Saulo respondió, «¿Quién eres, Señor?» Y la voz le contestó, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». En ese instante, toda su vida se derrumbó. Saulo comprendió que aquel a quien llamaba blasfemo, era real. Que aquel a quien intentaba destruir, estaba vivo. Su mundo entero, sus creencias, su orgullo, todo quedó hecho pedazos frente a esa revelación. Aquel encuentro no solo lo dejó ciego físicamente, también lo quebró por dentro. El perseguidor se había topado con la verdad cara a cara. Cuando la luz desapareció, Saulo abrió los ojos, pero no podía ver. 3 días enteros permaneció ciego, sin comer ni beber. El hombre fuerte y seguro de sí mismo, que había entrado a Damasco como juez, ahora llegaba como un prisionero de su propia fragilidad. No sabía lo que pasaba, pero en su interior algo había cambiado. Ya no era el Saulo orgulloso, sino un hombre quebrantado, esperando una respuesta. En otra parte de la ciudad, un discípulo llamado Ananías recibió una visión. El Señor le habló, «Levántate, y ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora». Ananías, temblando, respondió, «Señor, he oído de este hombre cuanto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad para prender a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo, «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Con miedo pero con obediencia, Ananías se levantó y fue. Entró en la habitación donde estaba Saulo, aquel temido perseguidor. Lo miró, puso sus manos sobre él y le dijo, «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Volvió a ver. Se levantó, fue bautizado, y su vida nunca más sería la misma. Desde aquel día, Saulo dejó de ser Saulo, y se convirtió en Pablo, el apóstol. El perseguidor se transformó en predicador. El verdugo se volvió siervo. Comenzó a proclamar que Jesús era el Hijo de Dios. Aquellos que lo conocían quedaban atónitos. ¿No es este el que perseguía a los que invocaban este nombre? ¿No vino aquí precisamente para llevarlos presos? Pero Pablo predicaba con tal poder y convicción, que sus enemigos no podían refutarlo. Y los mismos que antes temían su furia, ahora escuchaban su mensaje con esperanza. Sin embargo, su decisión de seguir a Cristo no lo llevó a la comodidad, sino a la persecución. Sus antiguos aliados lo consideraron un traidor. Los mismos que antes lo aplaudían, ahora buscaban matarlo. El camino de Pablo recién comenzaba, y no sería un camino fácil. Entre cárceles, azotes, naufragios y peligros, él aprendería que seguir a Jesús significa cargar la cruz, pero también descubrir la verdadera libertad. El encuentro en el camino a Damasco fue el punto de quiebre en la vida de Pablo. De perseguidor a predicador, de enemigo a amigo, de destructor de la Iglesia a su más grande constructor. Pero su transformación apenas comenzaba. ¿Cómo un hombre odiado por unos y perseguido por otros logró convertirse en el líder que cambiaría la historia del cristianismo? Transformado por su encuentro con Jesús, Pablo emprendió un viaje que marcaría para siempre la historia. Ya no era el perseguidor de la Iglesia, sino su más ferviente defensor. Su misión, llevar el mensaje de Cristo más allá de las fronteras de Israel, hacia las naciones, hacia el corazón mismo del Imperio Romano. Pablo realizó varios viajes misioneros, recorriendo ciudades como Antioquía, Filipos, Corinto, Efeso y Roma. Allí fundó comunidades cristianas, enseñando que en Cristo no había judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos eran uno solo. En plazas y sinagogas, en casas humildes o ante reyes y gobernadores, su voz resonaba con una verdad que no podía callarse: Jesús es el Señor. En medio de sus viajes, Pablo escribió cartas a las iglesias. Esos escritos, nacidos de su amor, su preocupación y su fe, se convertirían siglos después en parte del Nuevo Testamento. En ellas habló sobre la fe que justifica, sobre el amor que todo lo puede, sobre la esperanza que no avergüenza. Explicó cómo vivir en libertad, cómo enfrentar el sufrimiento, cómo perseverar hasta el final. Sus palabras, escritas desde cárceles y en medio de persecuciones, hoy siguen encendiendo corazones en todo el mundo. Pero el camino no fue fácil.
Pablo fue azotado en múltiples ocasiones, encarcelado varias veces, sufrió naufragios, hambre y frío. Fue traicionado, calumniado y rechazado. Él mismo escribió: «He trabajado más que todos, he estado en peligros de ríos, de ladrones, de falsos hermanos, he pasado noches sin dormir, he tenido hambre y sed, frío y desnudez, y además de todo, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias». Y sin embargo, a pesar de todo, nunca se rindió. Su fuerza venía de una sola fuente: Cristo. Por eso pudo decir con convicción: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Finalmente, Pablo fue llevado a Roma, la capital del imperio. Allí predicó con valentía incluso bajo arresto. Su fe inspiró a muchos, aun sabiendo que lo esperaba la muerte. En su última carta, escribió a Timoteo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor en aquel día». Y así, el hombre que un día persiguió a la Iglesia, terminó entregando su vida por ella. Su legado trascendió su tiempo. Sus cartas, sus enseñanzas y su ejemplo se convirtieron en un pilar del cristianismo. A través de los siglos, millones han encontrado en sus palabras consuelo, dirección y esperanza. De perseguidor pasó a ser constructor. De enemigo pasó a ser hermano. De destructor pasó a ser apóstol. La vida del apóstol Pablo nos enseña que no importa que tan lejos hayamos corrido de Dios, ni que tan rotos o equivocados hayamos estado. Su gracia puede alcanzarnos, transformarnos y usarnos para un propósito mucho mayor. Si Dios pudo cambiar a Saulo, el perseguidor implacable, en Pablo, el apóstol de la esperanza, también puede hacer algo nuevo contigo. Porque al final, nuestra historia no está definida por nuestro pasado, sino por el encuentro con aquel que hace nuevas todas las cosas. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la vida del apóstol Pablo. Si esta historia te inspiró, te invito a suscribirte a 777 El Misterio, activar la campanita y compartir este vídeo para que más personas descubran cómo la palabra de Dios puede transformar vidas. Y recuerda, al igual que Pablo, tú también puedes convertir tu dolor, tu lucha y tu historia en un testimonio que impacte generaciones.